Hola, mi nombre es Ana Cristina Olvera y desde todas las latitudes de la región les doy la bienvenida a nuestro punto de encuentro en el arte y el conocimiento, el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC, el espacio informativo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATI. Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos a descubrir lo que se produce, se investiga y se crea cerca de ti. El confinamiento impuesto para mitigar los contagios de COVID-19 provocó durante el 2020 el cierre del 90% de los museos de todo el mundo. Este fue un golpe muy duro para la cultura a nivel global, pero también provocó que estos evolucionaran y echaran mano de las nuevas tecnologías. Ante las reaperturas, así regresa uno de ellos en Colombia. El Museo de Historia Natural vuelve a la vida. Con una misión específica, el proyecto que lleva más de 80 años educando a los colombianos sobre biodiversidad abre nuevamente sus puertas al público en general. La misión del Museo de Historia Natural es impulsar la significación que tenga la sociedad colombiana por la biodiversidad nacional. El museo, que en su apertura estrenará la nueva sala de artrópodos, exhibe de manera interactiva más de 200 especies de fauna y flora colombiana. Cuenta con componentes antropológicos, una sala de evolución, fósiles de animales extintos, reptiles, peces de agua dulce, aves y mamíferos. Lo más destacado de la sala de evolución en términos de objetos es la colección de réplicas exactas de los homínidos que hemos conocido a lo largo de la historia de la vida humana. La sala de antropología muestra la historia de los primeros colombianos, especímenes y piezas de más de 10.000 años de antigüedad. De hecho, una de las piezas exhibidas es el humano más antiguo del país y uno de los más antiguos del continente. En la sala de mundo marino puedes tener la experiencia de meterte dentro del cuerpo de una ballena y conocer muchas de las grandes especies que tenemos en nuestros dos mares. La sala de mamíferos nos permite entrar en contacto con especies muy emblemáticas también de nuestra diversidad: jaguares, pumas, dantas, osos andinos, chigüiros, entre otros. Aquí se alberga un ejemplar donado por el rey de España en 1908 a Colombia como regalo diplomático. Se han preparado espacios y elementos de desinfección, mecanismos para la circulación de aire y un programa de visitas programadas con los que buscan el retorno físico gradual a sus salas. Los estudios realizados por la bióloga e investigadora francesa Emmanuelle Poindebat sobre la inteligencia de los animales, recogidos en un libro, son verdaderamente sorprendentes. Pero quizá la conclusión más importante es que la inteligencia puede ser definida de muchas maneras. Los animales, por ejemplo, no generan efectos tan devastadores en su entorno, algo muy inteligente. Veamos cómo se estudia a los perros en Europa. Puede que su perro sea un genio y usted aún no lo sepa. Max y Lizzie son dos border collies que participan en un experimento del Departamento de Etología de la Universidad de Eötvös-Loránd de Budapest. Un grupo de especialistas investiga cómo los perros aprenden los nombres de los objetos y grupos de objetos y los identifican con seguridad. Por ejemplo, Max ya ha aprendido los nombres de más de 100 juguetes. También podemos trabajar con estos perros para ver cómo aprenden los nuevos nombres de objetos y compararlo con cómo lo hacen los humanos para comprender mejor el proceso. Básicamente observamos la evolución de la cognición. Han descubierto que mientras un perro normal y corriente puede no ser capaz de identificar los objetos por las palabras, algunos canes como Max lo aprenden con extraordinaria facilidad, haciendo uso de un talento especial. En la primera fase del proyecto solo fueron identificados 6 de estos genios de 4 patas en todo el mundo. Luego aparecieron más. La investigación tradicional se centra en los promedios, en el comportamiento medio de un grupo o población. Pero aquí ahora nos interesan estos casos especiales. Podemos ver cómo en los perros el aprendizaje de palabras es una habilidad solo al alcance de una muy pequeña parte de la población. Esto establece un paralelismo muy interesante con cómo alguien, por ejemplo, se convierte en una persona especial musicalmente hablando en comparación con otras. En esta universidad trabajan además en los procedimientos que desencadenan las típicas inclinaciones de cabeza caninas, pero también en cómo las palabras son separadas en el discurso humano. Los resultados nos permitirán no solo saber más cosas sobre estos peludos, sino también sobre los seres humanos. Los hallazgos sobre la comunicación entre las dos especies podrían a su vez aplicarse en robótica. Según el estudio hecho en 2019 por varias instituciones académicas francesas,
Bajo el nombre Estimación de Flujos de Macroresiduos en la Cuenca del Sena, cada año entre 2.200 y 5.900 toneladas de plásticos acaban a lo largo de los casi 780 kilómetros de río. Pero este pequeño ha rescatado él solo más de 2 toneladas de chatarra metálica de este cuerpo de agua. Je me retrouve souvent le week-end à dépolluer à la place de personnes qui sont peut-être beaucoup plus grands que moi mais qui ne font rien. On sent que l'aimant accroche quasiment tout le temps. À chaque fois qu'on le bouge, il accroche, donc c'est signe qu'il y a énormément d'objets sous l'eau. Ah ouais. Les trottinettes, c'est très courant parce que depuis que les grandes plateformes en libre service sont arrivées, le nombre dans l'eau explose. Après, les vélos aussi. Chaque objet a une petite histoire. Par exemple, le coffre-fort, on l'a pêché à côté d'un revolver, à côté d'une moto, donc on s'imagine un gangster qui s'est pété la gueule en moto et que du coup il a fait tomber le coffre-fort avec son pistolet à la main. Je suis fâchée avec les adultes qui ont peut-être 30, 40 ans et qui, eux, n'ont rien fait ou ne font rien. Tous les grands se disent y a d'autres personnes qui le feront à ma place. Mais quand je pense que là, s'ils tombent sur une de mes vidéos et qu'ils se disent « Ah ouais, moi, j'ai rien fait et c'est un enfant de 11 ans qui le fait », peut-être qu'en fait, c'est ça ce qu'on essaye de créer, c'est une conscience écologique. Durante los últimos 10 años se ha duplicado la inversión en actividades de investigación y desarrollo en la región. Aunque solo 3 países, México, Brasil y Argentina, representan el 91% de las inversiones en el sector. Aún así, ninguno de estos países invierte el recomendado 1% del Producto Interno Bruto en este rubro. La educación es un buen lugar donde empezar con la cultura científica. El Colegio John F. Kennedy de Barrancabermeja, municipio del Oriente Colombiano, logró el primer puesto en el Foro Internacional de Ciencia 2021, realizado en Puerto Rico. 200 proyectos de ciencia y tecnología de 10 países hicieron parte de esta feria internacional que reúne jóvenes talentos del mundo. Para nuestros estudiantes es de gran importancia participar en el semillero de investigación, ya que en ese espacio fortalecen sus conocimientos y adquieren experiencia como expositores. Muchos de ellos que ya se encuentran en la educación superior comentan su satisfacción por haber sido parte de este semillero. De igual forma, para la institución es un orgullo encontrarnos en el nivel internacional y ser representantes por 6 veces de nuestro distrito, departamento y del país. Harrison Rodríguez y Valentina Díaz, del grado 11, son los alumnos colombianos participantes en la Feria de Ciencia. Los jóvenes presentaron recipientes ecológicos y plástico biodegradable fabricados con escamas de bocachico, cáscaras de huevo, pepas de mango y cascarillas de arroz, productos amigables con el medio ambiente. En otro proyecto participamos en la Feria FICET Puerto Rico, que se llama Plástico Biodegradable, en el cual está hecho a base de cascarilla de arroz y escamas de bocachico. Este plástico que está aquí es con el 10% de cascarilla y sirve para hacer forros de celulares.
Este plástico que está acá es el 5% de cascarilla y es menos resistente. Y el plástico con el 3% sirve para hacer bolsas que tiene 3% de cascarilla. Este plástico biodegradable es al 3% de cascarilla de arroz. Es más elástico pero menos resistente y sirve para hacer bolsas. FICEP es la primera y única feria científica internacional en formato de foro dirigida a estudiantes de nivel superior de escuelas secundarias públicas y privadas de Puerto Rico, un evento creado y dirigido por la organización sin ánimo de lucro Jóvenes Científicos por Puerto Rico para presentar proyectos de ciencia, tecnología e innovación en las categorías de ambiente, energía e ingeniería desarrollados por estudiantes de nivel superior. Los estudiantes que viven en la ribera del río se han dado cuenta de la contaminación que se presenta por el desecho de las escamas de pescado que las tiran o al suelo o al río. Con este importante premio, el Colegio del Oriente Colombiano John F. Kennedy deja en alto su compromiso con la ciencia y una educación de calidad, donde el medio ambiente es protagonista en los trabajos de investigación de sus talentosos estudiantes. Con un volumen expulsado estimado en 160 kilómetros cúbicos, la erupción del Tambora en 1815 fue la mayor erupción volcánica de la historia registrada. Se escuchó hasta en la isla de Sumatra, a una distancia de más de 2.000 kilómetros. Y aunque la erupción volcánica reciente en La Palma no se le acerca, sí es una de las más destructivas en varias décadas en Europa. Pero la vida se abre camino incluso en esa situación. El volcán de Cumbrevieja ha esculpido un nuevo fondo marino cerca de la playa de Los Guirres, en la isla de La Palma. Al entrar en contacto con el agua del mar, la lava se retuerce y resquebraja, adoptando formas que a veces se asemejan a una gigantesca corteza de árbol quemado. Lejos de las apariencias, la vida sigue presente en esta reserva marina. Especies de peces que huyeron en los primeros días de la formación de la Fajana han vuelto a la zona. Otras, como estas anguilas, nunca se marcharon. Las anguilas estaban antes de la llegada a la colada, entonces la vida continúa. De momento seguramente algunas compañeras habrán sido ya cubiertas por la lava, pero en esas visualizaciones de hace, pues en la fecha 18 de octubre de 2021 se ha visto con el ROV que al recorrerlo, que evidentemente están ahí y que lógicamente en un gesto normal meten, digamos, se protegen de algo ajeno a que y están ahí y están a pie, estaban antes y siguen estando ahí. Mientras la lava no avance mucho, estarán ahí. En la superficie, el volcán de Cumbrevieja continúa alterando el paisaje y amargando la existencia a miles de vecinos de La Palma. Con un atronador rugido como telón de fondo y una lluvia casi permanente de ceniza, la vida transcurre entre las sacudidas de decenas, cientos de seísmos diarios. A esto se suma la amenaza permanente de perder sus viviendas, negocios y pertenencias ante el avance de un río de lava, tras la apertura de una nueva boca del volcán o el desvío de una colada. Algunos palmeros definen su situación como una tortura de la que les es imposible escapar. Paradójicamente, los hoteles de la isla registraron el pasado fin de semana un lleno absoluto. El volcán de Cumbrevieja atrajo a miles de turistas y con ellos una fuente de ingresos que ayudará a paliar una pequeña parte de los muchos daños que está causando en la economía local. La presencia de los turistas no es del agrado de todos en la isla, donde cientos de personas lo han perdido todo y más de 7.000 siguen evacuadas. Para septiembre del 2021, el sistema de alerta de deforestación del Instituto del Hombre y el Medio Ambiente de la Amazonia en Brasil ya reportaba 1.606 kilómetros cuadrados de bosque devastados por los incendios, equivalente a 5 veces el tamaño del estado de Belo Horizonte y el índice más alto del mes en 10 años. Un artista viajó hasta allá para traducir la experiencia en arte y crear conciencia. Este mural en Sao Paulo es consecuencia de los incendios en la Amazonía y el Pantanal. Mundano, un artista local que liga sus obras a causas sociales, recorrió 10.000 kilómetros para recolectar más de 200 kilos de cenizas de incendios forestales en Brasil y los convirtió en la materia prima de El Brigadista de la Selva, una obra de 1.000 metros cuadrados.
Então eu decidi justamente ir na Amazônia. Decidí ir a la Amazonía, ir al Pantanal, ir a la selva atlántica, hacer esta expedición por el Cerrado, ver con mis propios ojos, sentir, ver la selva quemándose viva. Ya con esta idea, porque sabía que el carbón es un pigmento natural muy fuerte, así que sabía que daría para hacer tinta. Então eu sabia que daria para fazer tinta. La paleta de grises, que varía según el origen de las cenizas y el agua que diluye la mezcla con barniz, contrasta con los colores vivos de otros murales de Sao Paulo. Pero Mundano afirma que su arte no busca embellecer, sino provocar a las personas a generar cambios internos. As queimadas é uma coisa invisível. Los incendios son algo invisible para todos, están lejos en la Amazonía. Entonces la idea es traer al brigadista a los incendios, traer las cenizas del bioma para tener un contacto, para que la gente cree un poco más de empatía, de querer entender un poco más sobre este proceso. Entonces es una protesta y es un homenaje a todos los brigadistas. Uma homenagem a todos os brigadistas. El artista asegura que la responsabilidad de esta crisis ambiental corresponde tanto a los sucesivos gobiernos negligentes ante la preservación del ambiente como a quienes deforestan y encienden fuegos para extender el agronegocio. Bajo la presidencia de Jair Bolsonaro desde 2019, la Amazonía brasileña, clave en el equilibrio climático global, perdió un promedio de 10.000 kilómetros cuadrados por año, contra 6.500 kilómetros cuadrados la década anterior. El mural es parte del proyecto Cenizas de la Selva, que incluye un documental y es apoyado entre otros por WWF, Greenpeace Brasil y el gobierno municipal. Después de 5 décadas, los cubanos podrán abrir pequeñas y medianas empresas privadas y hasta aspirar a contratar empleados, como parte de una serie de medidas de apertura económica que habían sido aplazadas por varios años. Veamos cómo lo viven los habitantes de la isla. Mirna teje muebles vegetales en Cuba desde hace 25 años, pero ahora está ante una decisión importante: convertir o no en una empresa privada su hasta ahora próspero negocio familiar. Ya sabemos de las pequeñas y medianas empresas, pero no tenemos suficiente información para meternos en una empresa, vaya, en una pequeña empresa, ni cooperativa ni nada. Tras años de espera, el gobierno finalmente puso en vigor las leyes de funcionamiento de micro, pequeñas y medianas empresas, estatales y privadas, así como las de las cooperativas no agropecuarias. A falta de empresas privadas en la isla, todos quienes trabajan en este taller operan con una licencia de trabajador por cuenta propia, un régimen admitido desde 1990 en un país con una economía 85% estatal. Esto es familiar. Aquí trabajamos más o menos como 20 o 25 personas y cada cual trabaja individual, ¿entiendes? Cada cual hace su mueblecito por encargo. Quien sí se decidió fue Abel Bajuelos, que se dedica a lo que se conoce popularmente como impresiones 3D. Ya presentó su petición para una microempresa de 6 personas, Adimensional. Hace pocas semanas Abel recibió la visita del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, cuyo gobierno propugna el desarrollo de la ciencia y la innovación. El presidente está tocando con la mano todos esos procesos, donde quiera que tengan potencialidad. Ya iniciamos el proceso, ya están los datos y toda la documentación en la plataforma del Ministerio de Economía y Planificación para pasar de trabajar por cuenta propia a microempresas. Se prevé un plazo de 25 días para la respuesta a las peticiones, pero muchos aspirantes son escépticos debido a la habitual lentitud de la burocracia cubana. También preocupa la falta de créditos para sostener esos proyectos. La pandemia de coronavirus provocó en Cuba la peor crisis económica desde 1993 y tuvo un impacto devastador en el sector privado. Según la consultora Auge, más de 250.000 personas suspendieron temporalmente su trabajo ante la ausencia de turismo. En años recientes, el gobierno mexicano ha aumentado sus esfuerzos por recuperar su patrimonio arqueológico de manos extranjeras, luchando contra el tráfico y la comercialización, y repatriando más de 5.000 piezas. Esto le ha permitido exhibir algunas de estas al público nacional.
La grandeza de México es el título de la exposición que presenta 1.500 bienes culturales del país en 2 sitios de la capital, el prestigioso Museo Nacional de Antropología y el Museo del Templo Mayor. Porque es la primera vez que estamos mostrando en una exposición, que estamos integrando este cuerpo grande de 750 piezas repatriadas a una exposición que están en diálogo con nuevos hallazgos, con piezas de nuevos hallazgos y con piezas también que ya están en muchos museos en exhibición, pero que por primera vez dialogan en un solo espacio. Se muestran esculturas mayas, códices aztecas y objetos de culto de las civilizaciones tolteca o de Teotihuacán. Estoy orgullosa principalmente de que nos hagan saber realmente que existíamos antes, no nada más como que nos han hecho durante años creer que a raíz de la conquista o de la invasión empezamos a florecer o empezamos a surgir. Casi la mitad de las piezas están siendo exhibidas por primera vez en el país, luego de ser cedidas o devueltas por países o coleccionistas europeos. Algunas han sido recuperadas de subastas de bienes culturales por medio de demandas de incautación de México, que considera este acto como un delito. Pero en la mayoría de los casos, las obras salieron con un proceso muy conocido y por parte del análisis del aspecto jurídico de países europeos, las obras salieron de manera muy oficial y con papeles legales. Y es un debate muy complicado entre varios países. La repatriación de las piezas es una de las luchas del actual gobierno, que desde 2018 asegura haber recuperado 5.746 bienes patrimoniales históricos dispersos en el extranjero. La exposición ocurre en el marco de las celebraciones por el bicentenario del fin de la Guerra de Independencia de México, a las que el gobierno ha puesto un fuerte acento político. Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y plataformas de los socios de ATI y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua, Notimex, Euronews y la Deutsche Welle. Si quieren saber más, podemos estar comunicados a través de la web en noticiasnsc.com. Y las redes sociales, nos encuentras como @NSC Iberoamérica. En Twitter, Facebook, Instagram y Dailymotion. Yo soy Ana Cristina Olvera y los espero en una próxima emisión.